están todos ustedes? Estamos en este nuevo Café Ruteros con un invitado muy especial. Es un economista de la Universidad de Chile, un ex ministro de Energía, también un ex director de Relaciones Económicas. Por lo tanto, sabe mucho y fue partícipe de todo este tema del convenio del TPP-11, que en realidad se llama, y tú, Andrés, me podrás corregir después, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, hoy día llamado TPP-11 en resumen. Bienvenido, Andrés, para conversar con nosotros en este Café Ruteros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar de este tema que ha estado tanto en el debate. Como nunca, un acuerdo comercial ha tenido la intensidad de diálogo y debate de este. Así que muy bien, feliz de poder conversar sobre el punto. Excelente, Andrés. Oye, sabemos, bueno, que el Senado ratificó todo este tema, digamos, en octubre de este año. Lo importante es saber cómo se gestó, cómo fuiste partícipe de este tratado. A ver si nos puedes contar un poco para hacer historia y después vamos ya a lo fundamental, digamos, al nudo, a todo este tema de la controversia que existe. Bueno, este acuerdo es un acuerdo que tiene una historia muy larga, yo diría que una década al menos, y que tenía una serie larga que ha tenido muchos capítulos, ha tenido temporadas también, diría yo, para colocarlo en el lenguaje de las series de Netflix, y que han estado marcadas por momentos bastante determinantes, ¿no? Inicialmente un acuerdo que se comenzó a negociar entre 12 países, o sea, a ver, tiene su génesis en un acuerdo transpacífico que negoció en algún momento, hace ya 15 años, Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, ¿no? Luego de eso, Estados Unidos, por allá en la administración Obama, decide incorporarse a este acuerdo y junto con él otros países y terminamos negociando un acuerdo que eran 12 países. Y negociamos este acuerdo y concluimos este acuerdo entre esos 12 países hacia finales de la administración Obama. Cuando llega el presidente Trump a Estados Unidos, que tiene una lógica más desarrollista, nacionalista, economía cerrada, más, llamemos, mercantilista clásico, digamos, del que el comercio no es bueno si es que no hay superávit de la perspectiva de ellos, no es bueno per se, digamos. Ellos decidieron salirse del TPP y finalmente quedamos 11 países. Y esos 11 países decidimos retomar la negociación, eliminar algunas cláusulas que estaban en ese acuerdo previo donde estaba Estados Unidos, este elemento es muy importante para lo que podamos conversar después, y finalmente se negocian entre estos 11, que no es mucho lo que se negocia porque el acuerdo ya estaba suscrito, digamos, no suscrito, estaba acordado anteriormente, son básicamente sacar esas 20 disposiciones, y el 8 de marzo del 2018 ese acuerdo se firma en Santiago de Chile. Ya los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet acá. El acuerdo indica que entra en vigencia cuando hay 6 países que lo ponen en vigencia, cosa que sucedió hace un par de años, y el resto va entrando en vigencia en la medida que lo aprueban sus congresos. Y hoy día de los 11 países hay 9 que ya lo tienen en vigencia. Recientemente entró Malasia, que era uno de los 3 que faltaba, y que resta todavía por entrar en vigencia en Chile y en Brunei. En los otros 9 países el acuerdo en consecuencia está vigente y entre ellos ya están aprovechando las ventajas del acuerdo. Ese es el resumen de la historia. Ah, perfecto. Andrés, ¿y cómo nos beneficia como país esto? Porque entiendo de que son 500 millones, digamos, los posibles compradores de nuestros productos o generar este intercambio. Bueno, mira, este es un acuerdo que hace parte de lo que ha sido una política de negociaciones comerciales de Chile por muchos años, ya más de 2 décadas, donde de manera muy fundamental, como parte de ha sido la estrategia de crecimiento y desarrollo económico de Chile, se ha volcado a los mercados internacionales. Y por lo tanto Chile hoy día efectivamente es una de las economías más abiertas del mundo, como consecuencia de la sumatoria de más de los 30 acuerdos que tenemos suscritos con el 90 y tanto por ciento del comercio del PIB mundial y en consecuencia algo así como también la población del mundo con la cual estamos conectados por estos acuerdos. En ese contexto, nosotros firmamos este acuerdo. Este es un acuerdo que, claro, en muchos casos ya tiene antecedentes previos porque con algunos de esos otros
10 países que están en el TPP-11 ya tenemos acuerdos. Muchos de esos acuerdos son acuerdos viejos, con Canadá, con México, son acuerdos que ya tienen 10 o más años, y por lo tanto son acuerdos que no tienen todos los productos abiertos para las exportaciones chilenas, quiero decir, no todas las exportaciones de Chile a Japón, por ejemplo, a los países que decía anteriormente, en esos acuerdos previos tienen arancel cero porque quedaron fuera cuando negociamos esos acuerdos. Ah, perfecto. Es Eh, como ampliar, digamos, la gama de productos. entonces, en este acuerdo TPP-11 se incorporan todos esos productos que no se pudieron incorporar en aquel entonces, en algunos casos porque Chile los pidió en la negociación de TPP-11 y en otros casos porque otro país logró abrir el mercado japonés para un producto que Chile le importa, por ejemplo. Eh, Ya. si Perú abrió un producto en el mercado japonés porque tenía interés en exportar y yo tengo el mismo producto, yo también me beneficio, ¿no? Eso también sucedió en esta negociación y por lo tanto tengo aperturas adicionales en los mercados para las exportaciones del país. En ese sentido, yo diría que ese es el primer beneficio tangible, junto con otros elementos más concretos también y que están en otros capítulos, digamos, el anterior tiene que ver con los temas de acceso a mercado, ese es el nombre del capítulo habitualmente, estos temas arancelarios, pero también tenemos la acumulación de origen, se abren los mercados de las compras públicas a esos países, se abre la posibilidad de proveer servicios, le provee certeza al comercio por la vía de normas fitosanitarias, etcétera, etcétera, del cual podemos. Son 30 capítulos y trata, por lo tanto, muchos temas. Mira, Ander, yo, el capítulo anterior del Café Rutero, entrevistamos a un académico de la Universidad de los Andes, que era un consultor que es Luis Asensio, a lo mejor tú lo conoces. Bueno, Luis dijo y destacó algo que era muy importante, lo voy a leer. Dice, destacó que el 2021 fue el mejor año del comercio exterior chileno, acercándose a los 200.000 millones de dólares. Es una brutalidad de dinero para esta economía. Significó que el sector representa alrededor del 60% del PIB nacional, apuntó el académico. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo, así de fundamental ha sido los tratados de libre comercio que hemos suscrito, digamos. Entonces, y este es uno de los acuerdos, tercero o cuarto, ¿no? En el mundo, digamos, en términos de tamaño. Sí, sí, yo creo que hoy día, entre los que existe, probablemente el segundo acuerdo después del RCEP que firma China con algunos acuerdos de países que están en su entorno geopolítico y económico del Asia, ¿no? Y sin duda que tiene esas importancia estratégica que está enmarcada en esa declaración que tú indicas ahí, ¿no? Porque efectivamente Chile es un país que depende, respira comercio internacional, depende de manera importante de la inversión extranjera. Es un país globalizado, un país abierto, que si bien es cierto estamos geográficamente bastante lejos de los circuitos comerciales, digamos, más dinámicos del mundo, sí tenemos una posición estratégica por cuanto tenemos una proyección hacia el Asia-Pacífico, que no tienen otros países, por ejemplo, de América Latina, y tenemos una trayectoria larga, como digo, de inserción en el mundo, dada por estos acuerdos. Previamente, me refiero antes de los 90, de la época de la dictadura en Chile, también hubo una apertura bajo otra modalidad, que fue una apertura unilateral, pero también ya desde los 70 o 80, Chile se proyectó en ese sentido al mundo. Y claro, si uno toma el índice habitual de apertura, exportaciones más importaciones partido por PIB, probablemente el 70%. Es decir, Ah, una parte importantísima de lo que Chile produce lo vende al extranjero y una parte muy fundamental de lo que compra es esencial para lo que vende al resto del mundo. Es decir, si nosotros hoy día tenemos un arancel de 0,8%, quiere decir que podemos comprar materias primas, bienes intermedios, tecnología, más barata para ser más competitivo, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Por lo tanto, esa apertura tiene esas dos visiones que necesariamente siempre hay que tener en consideración. oye, justo ayer estaba leyendo el diario financiero y salía del Banco Central que hemos ido tendencia a la baja en porcentaje comparado con el 2021. En términos de la exportación, un menos 2% en octubre, digamos, un menos 14% en la importación. Pero la pregunta va dirigida, ¿cómo podemos seguir apoyando? ¿Esto nos va a ayudar, digamos, a nuestra economía? ¿Cómo nos va a ayudar en la economía? Y lo otro, ¿cómo va a impactar en términos de las pymes? Porque entiendo que hay un capítulo especial. La verdad que el tratado lo traté de leer y son hartos capítulos, bastante literatura.
pero le pedí ayuda a los académicos de la Universidad de los Andes, algunos ejercicios que hicieron, y dijeron, mira, en la parte existe un tema que tiene relación con las pymes que es muy importante, digamos. ¿Cómo se puede concretar eso a través de este tratado? A ver, mira, lo primero respecto a las cifras, aquí yo creo que lo relevante es ver un poquito la historia larga y las fotos más largas, porque, claro, el 21 fue un buen año, pero veníamos de la pandemia, entonces también, desde el punto de vista de los números, gran parte de eso tiene que ver con recuperación, ¿no? Eh, Aquí el dato concreto del cual hay que hacerse cargo en términos de ciclo es que Chile en los 90 hasta la crisis del 2008 eh, el comercio fue claramente el motor y por lo tanto las tasas de crecimiento del Ajá. comercio iban por arriba de las tasas de crecimiento económico que ya eran altas en aquella época. El 2008 esto se ha ido cruzando o al menos van en un sentido más bien bastante paralelo y por lo tanto efectivamente nosotros estamos en un ciclo hoy día post 2008 que todavía no nos recuperamos totalmente, después han pasado más otras cosas, donde el comercio sigue siendo un vector, pero no ha sido necesariamente la locomotora para Chile. Y yo diría que esto también pasa un poquito en el mundo. Ese es el primer dato. Eh, Ahora, sin perjuicio de eso, sigue siendo ese indicador que yo te decía hace un momento, un fundamento central del crecimiento y como digo, sobre todo de la competitividad, de la productividad y la competitividad, entendiendo que la productividad tiene también otros elementos muy fundamentales que todavía Chile está al debe y debe dar pasos importantes. Ahora, en términos del acuerdo, es un acuerdo efectivamente que tiene capítulos nuevos, temas nuevos que no están en acuerdos previos. Uno de ellos es justamente algún tipo de tratamiento no especial, pero herramientas que permitan una implementación y utilización del acuerdo más adecuada y con más facilidad para las pymes. Y por eso que existe efectivamente un capítulo por primera vez especialmente para pymes, con una institucionalidad, con un comité, con un compromiso de cooperación de los países para incorporar pymes al comercio. Al final, en este tema del comercio, todos estos números que hablábamos son muy agregados, pero cuando uno hace doble clic, efectivamente las pymes siguen estando más rezagadas respecto a las medianas y grandes empresas que son las que tienen los grandes volúmenes de exportación. Entonces, a ver, pero este pacto, digamos, nos permite crecer hoy día, porque hay una pregunta que siempre se alinea, digamos, a todo lo que son las inversiones, la seguridad. ¿Cómo se presenta en el tratado el tema de la seguridad de invertir, la seguridad de no expropiación, de nacionalización, digamos, de las empresas que están dentro del país? ¿Esto se resguarda, se garantiza? A ver, dos consideraciones respecto a esa pregunta, Juan. Lo primero es, efectivamente, los países que pusieron en vigencia este acuerdo están gozando de la rebaja arancelaria, de los beneficios del acuerdo, ya prácticamente en poco más de 2 años. Por lo tanto, si Perú y algún otro país del hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda, que tienen algún sector competitivo para exportar a Japón con rebaja arancelaria y Chile no lo tiene, ellos están aprovechando y Chile no lo está aprovechando. Y si no aprovecho expandir en esos mercados, eso es menos exportación y menos crecimiento económico. Desde esa perspectiva, para ir a tu pregunta, ¿no? Eso por una parte. ¿Ya? Segundo, desde la perspectiva, llamemos, de la señal económica, institucional, y cómo esto puede afectar o tener un impacto en la atracción de inversión extranjera, obviamente estar afuera versus lo que los países no lo están y están aprovechando también probablemente genera algún ruido desde el punto de vista de las decisiones de inversión, aunque yo estoy convencido que los inversionistas se mueven por esto y por muchas otras cosas, digamos. O sea, esto Perfecto. es un elemento adicional. Si un señor japonés quiere venir a invertir en Chile, va a mirar probablemente primero qué está pasando aquí en la política, qué está pasando aquí con las instituciones, eh, va a mirar la infraestructura y además tenemos un acuerdo, perfecto, porque ese acuerdo me da un marco de certeza jurídica para efectos de elementos como los que tú indicabas respecto a el tratamiento de la inversión extranjera, que en el acuerdo del TPP lo contiene.
Pero convengamos que también lo contenía el acuerdo que yo negocié con Japón hace algunos años. O sea, en ese sentido, lo que adicionalmente le agrega a Chile es menos que lo que le puede agregar a otro país, porque ya tenía acuerdos con esos países. Por lo tanto, de la perspectiva de la señal al inversionista, yo diría que lo más relevante hoy día es, llamémoslo relativo, entendido esto por el hecho de que otros sí están y Chile no. Ese yo creo que es el elemento que desde afuera puede que llame más la atención, sobre todo dado que Chile fue quien generó todo esto y quien ha estado por años en esta cosa de los acuerdos. Entonces llama la atención que esto sea así hoy día. Eh, bueno, te voy a llevar una pregunta que siempre lo mencionan. Yo estaba leyendo los artículos, entendiendo que los beneficios son muy importantes, digamos, para el país. El tema que tiene que ver con el tema de la soberanía, ¿existe algo que tenga relación que pone en riesgo la soberanía? Que siempre se habla, se genera el tema de se relaciona la soberanía con los tratados judiciales, o sea, en el fondo los tribunales, digamos, están afuera y no adentro. ¿Existe algo que tiene relación con eso, que nos puede afectar? Bueno, hay una línea crítica importante sobre ese tema, sin duda. Eh, y yo diría que sobre la cuestión hay un par de elementos importantes. Lo primero es que, en términos conceptuales, eh, cualquier acuerdo internacional al que concurra un país significa algún grado de cesión de soberanía. O sea, si yo me comprometo con un socio en determinadas cosas, me comprometo internacionalmente. Por lo tanto, en esencia, eh, hay conceptualmente hay una cesión en ese sentido. Ahora, lo importante es que lo que yo haga respecto a eso no comprometa y me deje a mí inhabilitado como país para hacer políticas públicas que yo requiero por mis intereses nacionales. Salud, seguridad, infraestructura tributaria, laboral, previsional, etcétera. Todos temas que hoy día se discuten con intensidad en Sí, Chile. sí, claro, el Eh, tema contingente. entonces, lo relevante es que estos acuerdos no te dejen, comillas, amarrado de mano para poder hacer lo que tú requieres hacer para cumplir esos objetivos nacionales que tienen que ver con tu debate interno. Y en ese sentido, el TPP no lesiona de ninguna manera ninguna autonomía para hacer esas políticas. Y eso es Perfecto. absolutamente claro, me parece a mí. Y la crítica está básicamente radicada en el mecanismo inversionista-Estado, donde un inversionista extranjero puede eventualmente, si se siente lesionado en sus intereses, abrir un caso en las cortes internacionales para Chile. Puede hacerlo en sede nacional, como lo puede hacer en el CIADI típicamente, que es un organismo del Banco Mundial. Pero eso solo va a poder hacer en la medida que ellos logren comprobar que están siendo discriminados por el hecho de ser extranjeros y no nacionales. Eh, es decir, si yo hago una reforma tributaria, por ejemplo, para ponerlo en el extremo, y le coloco aranceles más altos a los extranjeros que a los chilenos, claro que podrían ellos ir a hacer un alegato porque estarían ellos efectivamente siendo discriminados. Pero eso obviamente no es una buena política, no me imagino que los países lo hagan, aunque pudiera ser. ¿No? Pero de cualquier manera, no es el caso de Chile, me parece a mí. Por lo tanto, si yo subo un arancel, si aplico un royalty, hago una reforma previsional y no afecto discriminatoriamente esa inversión extranjera, no habría el caso para poder hacer el alegato contra Chile, ¿no? Y cuando las empresas en Chile han establecido que han sido discriminados, que han sido 5 veces, han perdido 4. Y una que en un acuerdo antiguo lograron hacer el punto unos inversionistas malayos. Las otras lo han perdido todo, por lo tanto, también hay un buen récord en ese sentido respecto a lo que Chile ha hecho, ¿no? Eh, y por último, cabe notar que estos acuerdos bilaterales que existían tenían unas determinadas normas que fueron, en este sentido y en este punto, muy mejoradas en el TPP respecto a la autonomía regulatoria. Por lo tanto, de cualquier manera, si yo quisiera defenderme de una inversionista extranjera, es mejor incluso defenderse con el TPP que los bilaterales. Perfecto. Yo te hago esta pregunta, Andrés, porque la verdad que siempre es bueno tratar de manejar el tema de un lenguaje más o menos simple con la gente que nos ve. Tenemos bastante reproducción en lo que es Facebook, lo que es Instagram, digamos,
y este es un tema que está latente y que nos estaban pidiendo, esto es posterior, digamos, a la entrevista anterior que hablamos de comercio internacional, por eso era importante hablar contigo, sabemos que tú fuiste parte importante de este tratado. Entendemos, somos parte de la cadena, digamos, de abastecimiento. Trabajamos en terminales de contenedores, estamos por los transportes, pero para eso, digamos, nosotros es importante dejar esto más o menos claro, entender que este es un motor, digamos, de la economía del país y que nos va a beneficiar a todos. Que siempre van a haber temas de conflicto y cosas por el estilo, digamos, pero la verdad es que hay que pensar en avanzar en el futuro. ¿Tú estás de acuerdo, digamos, que en estos tratados, digamos, que son colectivos, son grandes, nos beneficia claramente, digamos, como país? Entonces yo creo que habrá que hacer un ejercicio econométrico. Seguro alguien lo ha hecho. Yo por lo menos no he tenido acceso a eso, pero eh, yo sinceramente creo que el crecimiento económico de Chile en los 90, de los 2000, hay una parte muy importante explicada por el comercio exterior. Sin duda. Eh, en esas dos dimensiones que decía hace un momento. Pero si uno lo sitúa en materia de solo exportaciones, una parte fundamental tiene que ver con la red de acuerdos comerciales. O sea, no cabe ninguna duda, Juan, que si tú tienes un mercado donde tienes un nivel de protección arancelaria en promedio del 10-15%, quiere decir que si tú quieres exportar, ese señor que te compra esos productos allá, antes de internar esos productos en ese mercado, tiene que ir a su aduana y pagar un 15% de impuestos. Si yo hago un acuerdo, ese señor no va a pagar ese 15% y por lo tanto probablemente me va a comprar a mí y no a otro país con el cual no hay acuerdo. Por lo tanto, eso es una ganancia en competitividad sin duda relevante. Y por muchos años, en los primeros 10-15 años, Chile tuvo una ventaja relativa que era evidente porque muchos otros países no habían entrado hasta ahora de acuerdo. Entonces Chile estuvo solo, aprovechando aperturas comerciales por muchos años. Y eso claramente explica probablemente una manera, en una porción importante, este crecimiento de la exportación, en consecuencia, en alguna proporción, el crecimiento económico del país también. Y eso llamemos desde lo cuantitativo, desde la métrica. Eh, pero también hay una consideración que usualmente no se releva mucho, que a mí me parece importante, que estos acuerdos también han internacionalizado al país, han logrado incorporarlo en circuitos globales, han logrado atraer inversión extranjera, con ello traer tecnología. Hay un desafío todavía en muchos sectores de avanzar en la cadena de valor y salir de exportaciones que todavía están asociadas con recursos naturales, eso es evidente y no se puede desconocer. Aunque el sector agroalimentario, no sé, la fruta, si bien es cierto, es la misma manzana que se vende distinto que antes, con otra logística, con otros tiempos, con otras seguridades fitosanitarias. Y aunque el señor consume la misma manzana, esa manzana que consume el señor de Japón, tiene otro valor agregado por todo esto, ¿no? Todo este clúster de servicios. Lo Y sabemos. ustedes son protagonistas de eso. Por lo tanto, ahí hay un valor agregado también de otro carácter. Y eso también es, como digo, visibilidad y es hacer de Chile un país más global en un mundo más global. Aunque la pandemia nos relativizó un poco todo, Sí. hoy día vivimos una crisis de suministro energético y alimentario, pero son cosas que tienen que ver con la coyuntura, pero y en el tiempo la tendencia de ir a ser la misma. Sí, mira, para la gente que nos está mirando, digamos, y que está mirando este video, en el fondo le cuesta entender un poco el tema de los arancelarios, digamos, porque, claro, no están envueltos en este lenguaje. Pero uno sabe, yo la otra vez estaba mirando, y perdón lo hago, digamos, del ejemplo, pero uno cuando se ingresa a YouTube, digamos, empiezan a comparar los precios de los autos en los distintos países. Y ahí tú vas viendo el efecto de los tratados, digamos, de libre comercio, pero de una forma, es tremendo, digamos. Un auto que cuesta A acá, en otros países cuesta A más 10 o A más 20. Es una cosa importantísima porque los otros países son más proteccionistas. Digamos, nosotros somos más libres en ese tema. ¿Cómo podríamos nosotros, si tendríamos que manejar este tema en un lenguaje simple, si la gente dejarla tranquila, entender que son tratados que benefician, digamos, a la mayor cantidad de la población en Chile? ¿Cómo dejaríamos, cómo lo llamaría? ¿Cómo harías tú un llamado respecto a eso? Bueno, mira, nuevamente dos dimensiones. Por una parte,
todo lo anterior, exportación, crecimiento, es finalmente empleo. Y por lo tanto, ahí hay un beneficio evidente y directo. Y también hay un beneficio importante por cuanto muchos sectores de exportación de punta son empleos de mejor calidad que otros, ¿no? Otra cosa es la cadena hacia abajo, ¿no? Los subcontratistas, en fin, donde la pega no es del acuerdo. El acuerdo comercial no va a resolver mi problema de concentración económica en algunos sectores, por ejemplo. Eso por una parte. Y lo segundo, que es lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, en algunos países, o sea, en Chile los autos cuestan A, y en otros países pueden costar no A más 10, sino que 3A o 2A. Tienes razón. Y eso es porque probablemente el auto FOB puesto en Japón es el mismo. Y probablemente incluso llega más rápido a Brasil, sin duda. No sé si Brasil es un buen ejemplo de Japón, pero supongamos de Europa, que viene de Europa, llega más rápido a Brasil que lo que llega a Chile. Tema transporte, por lo tanto, desde esa perspectiva, el FOB más el transporte en Brasil debería ser más barato. Sin embargo, tú vayas a comprar a una distribuidora en Brasil y el auto vale 2A o 1,5A, lo que sea, ¿no? Que es Chile. Y eso tiene que ver con, aunque estamos más lejos, en fin, con esto, ¿no? Con el hecho de que en Chile no se pagan aranceles hace mucho tiempo por los autos y por lo tanto eso se evita el impuesto de frontera. Obviamente que el IVA y todo el resto se paga, pero el impuesto de frontera no se paga. En Mercosur los aranceles en materia del sector automotriz son todavía en torno al 30%. Por lo tanto, ya le tienes que agregar ese precio, ese delta, ¿no? Y no es casualidad, en consecuencia, que Chile, siendo un mercado tan pequeño, tú salías a la calle y ves una diversidad enorme de marcas, que no es algo tampoco que ve en otros lados. O sea, el mercado de autos es muy profundo en Chile. Y es muy competitivo como consecuencia de esto y otras cosas también, por cierto. De alguna manera, Juan, yo diría que la otra cara de estos acuerdos es que a través de los años, si yo no tuviera estos acuerdos, todo lo que entra de afuera tendría que pagar un 6% de impuestos de arancel. Impuesto que hace algunos años era 10, antes era 15, hoy día es 6%. Eso es lo que tendría que pagar. Pero la verdad es que casi nada paga en la práctica, porque tenemos acuerdos con todos los países relevantes. Y el arancel promedio efectivo es 0,8. ¿Ok? Por lo tanto, prácticamente el 90% más de todo lo que entra con arancel cero, de alguna manera. Y por lo tanto, eso hace que los productos en Chile sean más baratos que otros países que tienen arancel. De alguna manera, esto uno podría describirlo como a lo largo del tiempo una gran rebaja tributaria. Esto es una reforma tributaria, porque son impuestos que se han bajado. Alguien ha sacrificado esto, y el que ha sacrificado esto es básicamente el fisco, porque ha dejado de recaudar, pero ha tenido y ha redundado en el beneficio que hablamos respecto a ser un mercado más competitivo con el beneficio que eso redunda a los consumidores. Sí, esto, buen ejemplo también es la industria farmacéutica, ¿no? Esto a propósito de la pandemia, del COVID. ¿Ah? Esto nos ayuda, ha habido también algunas críticas respecto a eso, digamos, en términos que parece que hay periodos de protección de algunos artículos, pero que no se entiende bien, digamos, en términos de cómo, la parte que no está de acuerdo con el TPP-11. No se entiende bien qué quiere decir. No sé si hay alguna forma de aclarar qué podría ser un problema. Mira, sobre el tema farmacéutico es lo siguiente. Esto hay que vincularlo con lo que se negocia en el capítulo de propiedad intelectual. Propiedad intelectual tiene la rama del derecho de autor, donde está, llamemos, la nueva economía, el tema de los conocimientos, en fin, internet, los artistas, etcétera, y propiedad industrial, patentes, ¿ok? Patentes, medicamentos. Entonces, en ese mundo, nosotros adoptamos un estándar de protección de la propiedad industrial hace 20 y algo años. Hace muchos años adoptamos un estándar mayor al que teníamos en aquel entonces, cuando negociamos el acuerdo con Estados Unidos, el TLC con Estados Unidos. Ah, Muchos otros países no lo han hecho y lo hicieron recién ahora en el TPP cuando negociaron el TPP. Nosotros eso lo teníamos hace 20 años. Entonces, el primer dato es que el TPP, para nosotros, para Chile, no para otros socios del TPP, para Chile, no cambió nada.
de lo que ya teníamos internamente en nuestra legislación, que lo tenemos hace 20 años. Por lo tanto, siendo eso así, que indique que hay un aumento o habrá un aumento de los precios de los medicamentos como consecuencia del TPP, está simplemente desarrollando una falacia, porque por el TPP no hay nada que uno pudiera decir por propiedad industrial van a subir los medicamentos, porque no estoy cambiando nada de lo que yo ya tengo en Chile hace 20 años. ¿Ok? Ese es el primer dato importante. Ahora, ¿qué es lo que se negocia en general ahí? Bueno, en materia de propiedad intelectual, básicamente es una negociación compleja, porque los países lo que pretenden es dar una protección a quienes básicamente desarrollan tecnología, innovación en el sector de la farmacéutica, versus una protección que no sea tan alta como para que los medicamentos puedan terminar siendo muy caros y eso puede afectar a la salud pública, a la gente, a la población. Esa es la ecuación que hay que conjugar. Entonces, yo, si le doy protección a un medicamento bajo, a lo mejor tengo bajo incentivo para que esa empresa innove y no voy a tener medicamentos innovadores. Pero no puedo ser tan alto como para afectar los precios internos también. ¿Te fijas? Esa es la negociación, y lo que sucede también, para ser transparente, que en estas negociaciones los que tienen las grandes farmacéuticas no somos los países en desarrollo, son los países desarrollados. Y ellos son los que quieren, en general, protecciones más altas que nuestros países. Entonces se produce una negociación compleja siempre ahí. Y como digo, en el TPP nosotros logramos mantener todo lo que teníamos y por lo tanto ninguna afectación podría haber por ese hecho. Oye, sabes, tú en esta conversación me he dado cuenta que hay harto dato y harta información que tú manejas, digamos, en este tema, y se da poco, digamos, en la televisión, en los canales habituales respecto al tema. Entonces, siempre es importante, y a través de estos programas, de difundir, digamos, lo que significa el TPP-11, en términos a favor, en contra, qué sé yo, las críticas que se pueden hacer, pero con una explicación mayor. Y tú nos has dado esa explicación, ¿no? Te damos las gracias, porque la verdad que es importante trabajar estos temas y mencionarlo a la gente para que esté tranquila, digamos, que esto es un tema que nos va a favorecer en general, digamos, y además genera una industria que sabemos que vale bastante y que tiene peso dentro del PIB, que es la cadena de abastecimiento en general, digamos, de los que participamos en este rubro y en esta etapa. Eh, Andrés, yo creo que el programa está perfecto porque nos ayuda muchísimo a complementar el programa anterior y te queremos agradecer, te queremos agradecer, Andrés, tu participación en este programa y por favor te dejo las últimas palabras respecto a este tema, digamos, y a esta conversación para Bueno, todos nuestros suscriptores. muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas que verán este video probablemente más adelante. Esa es la gracia de este mundo hoy día, que uno lo puede ver yendo en el auto, caminando, ¿sí? Cuando salen a correr los que son deportistas. Yo lo hacía cuando era joven. Bueno, y gracias por la oportunidad, porque efectivamente este es un tema que ha sido muy álgido. Creo que hay que darse el tiempo de este tipo de programa para poder explicar, porque si no uno queda con el titular, donde el titular te tergiversa muchas cosas, porque no se hace ni siquiera un doble clic para poder entender a cabalidad lo que está en juego. Entendiendo, como digo, que tú lo repetías ahora al final, el sector externo en general es muy importante para Chile, bienes y servicios y logística asociada, y por lo tanto todo lo que podamos hacer para contribuir a que eso crezca es absolutamente fundamental, particularmente en la coyuntura que vivimos hoy día, donde estamos tratando de pararnos de vuelta para poder tener más vigor en el crecimiento, en un escenario inflacionario además complejo. Poder tener y disponer de este acuerdo creo que es importante para la economía de Chile. Yo realmente espero que antes de fin de año lo terminen poniendo en vigencia en Chile y poder estar a la par de los otros 10 países que ya están gozando de estos beneficios. Muchas gracias. Andrés, gracias a ti, Andrés Rebolledo, en Café Ruteros.